Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a Dios en esta hermosa tarde? Amén. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están felices? Amén, gloria a Dios. Discúlpeme un poco la voz, pero estamos aquí desde temprano. Gloria a Dios, alabando el santo nombre. Estuvimos en el culto, ¿verdad? En inglés y verdaderamente el Señor se glorificó de una manera muy especial. Amén. ¿Cuántos están felices en esta tarde? Amén. En esta hermosa mañana. Todos le damos la bienvenida a cada uno que se encuentra aquí. Gracias por tomarse, ¿verdad? El tiempo de venir a la iglesia. Yo sé que muchos ahorita están de viajes, andan visitando familia, andan visitando compadres, andan visitando comadres, andan visitando la familia entera. Amén. Le damos la bienvenida. Amén. También le quiero dar la bienvenida a las personas que nos están mirando en línea. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso también ahí? Nos están mirando en todas partes del mundo. Amén. Le damos las gracias a ellos. Si nos estás mirando en línea, pon tu comentario. A las personas que tienen redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, Twitter, ¿qué más? Estamos en las redes sociales. Amén. Le damos la bienvenida a cada uno. Sabemos que nadie está lejos de Dios para experimentar un cambio de vida por medio de Jesucristo, y la iglesia debe ser un hospital para pecadores y no un museo para santos. Gloria a Dios. Vamos a hablar rápidamente. Tengo un tema muy hermoso, pero antes de hablar sobre el tema, sabemos que es el último domingo, ¿verdad? Del año. Amén, gloria a Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Si estás aquí es porque Dios fue misericordioso contigo durante este año. Amén. Llegamos al final del año, quizás para muchos con cicatrices que cuentan pruebas y muchas batallas que atravesamos durante el año, y con oraciones que solamente Dios escuchó, ¿verdad? Quizás para muchos este año fue un año donde verdaderamente Dios nos quebró. Muchas personas lloramos, donde pensamos que era el final de nuestra vida, donde pensamos que no había esperanza, donde nos confrontó y nos despojó de todo lo que creíamos controlar. También, hermanos, este año, ¿verdad? Hubieron pruebas que intentaron quebrarnos, pero no lo logró. Quizás vino a detenerte, terminó empujándote a la presencia y al propósito de Dios. Quizás este año para muchos fue un altar en que dejamos muchas lágrimas, muchas preguntas y batallas silenciosas, pero también fue el lugar donde Dios afirmó nuestro llamado. Porque cuando Dios está preparando, no te hace la vida más fácil, sino te hace más fuerte. Amén. Cuando tú le pides al Señor correr la carrera, el Señor no te va a dar la medalla, te va a dar unos buenos zapatos para correr. Te va a dar paciencia, te va a dar consistencia, te va a dar disciplina, te va a dar las ganas de seguir viviendo. Amén. Porque déjame decirte, gloria a Dios, que quizás el proceso este año fue muy duro para muchos. Amén. Para muchos el proceso este año fue muy duro, pero fue muy duro porque el propósito de Dios es muy grande para el año que viene para ti. Amén. Y le damos gloria a Dios porque hemos terminado. Créame que este año ha sido un año muy hermoso para mí, donde lloré, donde, gloria a Dios, donde lloramos. Gloria a Dios. ¿Se oye? Ahora sí. Un año donde lloramos, un año donde miramos, ¿verdad? La mano del Señor en nuestras vidas. Un año donde, hermanos, quizás sentimos, muchos de nosotros sentimos la ausencia de Dios. Y no era que Dios no estaba ahí, sino era porque Dios estaba trabajando en lo invisible, para que ahora en día se haga visible lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Y voy rapiditamente, en 1 Pedro 5:10 dice: luego de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Amén, gloria a Dios. Vamos a estar hablando sobre un tema, gloria a Dios, un tema muy hermoso. Un tema donde verdaderamente casi no se habla en las iglesias. Y yo no sé por qué el pastor siempre me da los temas bien fuertes, ¿verdad? Yo creo que él no quiere que yo tenga amigos después de la iglesia, amén. Pero es un tema, hermanos,
que te va a confrontar, te va a hacer una persona mayor. Porque míreme, al final del año muchos de nosotros hacemos promesas, ¿verdad? Si estás pasado de 20 libras, una de tus promesas para el otro año es ir al gimnasio. ¿Cuánto dicen amén a eso? Por eso que los gimnasios se llenan al principio del año, pero ya como al tercero o cuarto, cuando no miras cambios en tu cuerpo, dices, lo dejo para el otro año. Gloria a Dios. Y mucha gente, ¿verdad? Uno de los deseos para el otro año es viajar. ¿Cuántos quieren viajar? Yo quiero visitar mi país, quiero visitar, ¿verdad? Viajar dentro de los Estados Unidos, Europa, que es uno de los sueños más grandes que yo tengo desde muy pequeño. Alguna vez Dios me va a dar ese deseo, pero muchos de nosotros al principio uno de las metas es, ¿verdad? Viajar. Otros tienen unas metas para ahorrar. Si todo este año te la pasaste quebrado, sin dinero, una de tus metas para el otro año es tener billete en la cuenta. ¿Cuánto dicen amén a eso? Si tenías 10,000, ahora querés tener 20,000. Si tenés 20,000, querés tener tus 30,000. Y si no tenías nada, por lo menos querés tener algo. Amén. Una de las metas también de que muchos tienen para el próximo año es que tus hijos sean mejores. ¿Cuánto dicen amén a eso? Que mis hijos sean mejores personas para el otro año. Amén. Tenemos planes, tenemos deseos. El problema de todos estos deseos es que normalmente no somos constantes, amén. No tenemos disciplina. Y algo que llama mucho la atención, y voy a estar hablando, tengo 28 minutos para hablarte 6 páginas, amén. Uno de los temas que yo quiero hablar en esta hermosa mañana, se habla de la obediencia radical. Hay una diferencia entre ser obediente, amén, tener obediencia, a tener obediencia radical. Y créame que cuando yo estaba estudiando esta historia yo la he leído 10,000 veces. Pero lo que me alegra de Dios es que puedes leer la lectura bíblica 10 veces y 10 diferentes mensajes te habla el Señor. Amén. Y yo quiero te quiero invitar que hablas tu Biblia en Génesis capítulo 6. Amén. Si tienes Biblia, ábrela, y si no tienes, cómprate una. Amén. Génesis capítulo 6 y su versículo 5. Y si no tienes Biblia, baja la aplicación. Amén. Tienes el iPhone 17, baja la aplicación de la Biblia. Amén. Génesis capítulo 6. Y si no tienes ni la aplicación ni la Biblia, los hermanos siempre andan pensando en ti. Amén. Va a estar en el pizarrón. Génesis capítulo 6 y su versículo 5. Y voy a leer así. Y yo quiero que le prestes mucho la atención. El tema es obediencia radical. Y dice así: se me está yendo la voz. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande, y oiga bien, y que toda inclinación de su corazón tenía siempre hacia el mal. Versículo 6 dice: lamentó haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. 7. Entonces el Señor dijo: voy a borrar de la superficie de la tierra al ser humano que ha creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Y dijo, hablando el Señor, dice: me duele haberlos hecho. 8. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Repita conmigo: pero Noé contaba con el favor del Señor. En medio de toda esa maldad, en medio de todo ese pecado, en medio del caos, Dios encontró a uno. Y ese uno cambió la historia de su familia y cambió la historia de la humanidad. En medio del pecado, en medio de ese caos, Dios encontró a uno. Y ese uno, hermanos, cambió la historia de la humanidad. Y no solamente cambió la historia de su familia, sino cambió la historia de la
humanidad. Oremos. Señor, gracias Padre Santo por este día que tú nos has regalado, Padre Santo, el último domingo de este año, Señor, 2025, Señor, sabiendo, Padre Santo, que tú has hecho muchas cosas buenas para nosotros, Señor, durante este año. Lloramos, reímos, Señor, sentimos que tú estabas siempre con nosotros. Quizás hubo momentos en nuestras vidas que sentimos que tú no estabas ahí, Señor, pero siempre tú estuviste ahí, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido por la palabra, Señor, que llegue hasta lo más profundo de los corazones, que toque las mentes, que toque los corazones, y que esta palabra edifique a cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, amén. El problema, hermanos, no era solo el pecado. El problema era que el corazón del hombre se había acostumbrado al pecado, porque Dios no juzga primeramente las acciones, sino juzga lo que hay dentro de ti. Dice en Proverbios capítulo 4, versículo 23, dice: por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Y cuando, hermanos, el Señor habla del corazón, no está hablando del órgano, sino está hablando del centro de los pensamientos, el centro de las emociones, el centro de donde tú tomas las decisiones, porque de todo lo que tú eres y haces fluye desde ahí, desde tu corazón. Porque el mundo no está en crisis, hermanos. No está en crisis de formación, sino por falta de obediencia. Sabía que era correcto, pero decidieron vivir sin rendirse a Dios. Y en medio de una generación donde nada ni nadie obedecía, hermanos, la obediencia dejó de ser normal y se volvió radical. Y usted me va a preguntar: ¿y qué es obediencia radical, hermano? Obediencia radical es mucho más que simplemente seguir reglas o hacer lo que nos piden. Es entregar toda nuestra voluntad a Dios sin reservas, sin excusas, aunque no entendamos por qué o no miremos la lógica humana. Eso es lo que es tener obediencia radical. La obediencia radical, hermanos, no espera circunstancias perfectas, no se guía por emociones ni opiniones humanas. O sea, yo voy a obedecer siempre y cuando según como yo me sienta. Y dice, hermanos, o cuando a mí me conviene, sino es actuar porque Dios ya lo dijo. Y cuando Dios lo dice, tú tienes que actuar. Gracias, mi amor. Para los que no saben, ella es mi esposa. No va a creer que estoy chuleando a otra mujer, ¿verdad? Obediencia radical, hermano, es el único camino que transforma de verdad. Sin obediencia radical no hay vida santa, no hay poder espiritual, no hay cristianismo real. La obediencia radical te hace morir todos los días. Morir a tus deseos, morir a tus planes, a nuestra carne que grita por atención. Sin obediencia radical no hay transformación real. Por eso es que muchas veces, hermanos, creemos que, o queremos, mejor dicho, que Dios obre en nuestras vidas y te manda a hacer algo para que tú hagas algo en los caminos del Señor. Pero muchas veces obedecemos siempre y cuando no me saquen de mi zona de confort. Diga amén o diga ouch. Porque mucho es bien fácil ser obediente a Dios cuando te conviene, o cuando estás pasando por alguna prueba y el Señor te dice: busca mi presencia, porque sabes que tienes necesidad. Busca la presencia de Dios, y el Señor te manda a ser obediente siempre y cuando no te haga sacar de la zona de confort. Pero hermanos, una obediencia radical es una obediencia donde tú no cuestioneas a Dios. Es una obediencia donde tú haces sin cuestionar. Un verdadero ejemplo de obediencia radical son los soldados. ¿Cuántos soldados hay aquí? Todos somos soldados de Cristo, amén. Pero algunos que fueron soldados de verdad. Y tienen que tener una obediencia radical cuando el capitán te dice: hazlo, brinca, tú no cuestioneas nada. Tú lo haces sin preguntar.
Entonces el Señor te dice: sé obediente a mi palabra, pero tú eres obediente siempre y cuando te conviene, o siempre y cuando tienes una necesidad. Es ahí que comienzas a ser obedientes. ¿A cuánto le gustaría trabajar aquí por gratis? Si tú trabajas 40 horas, tú esperas un cheque de 40 horas, ¿verdad? Imagínate que el jefe llega a ti y te diga, ¿verdad, Josecito? ¿Verdad? Quiero que trabajes, aparte de tus 40 horas, yo quiero que te quedes 15 horas más. La primera pregunta que va a hacer José: ¿y cuánto me vas a pagar? ¿Me vas a pagar overtime o me vas a pagar tiempo regular? Y mientras haga una respuesta del jefe, José viene a ser automáticamente obediente si son contestadas sus preguntas. Usted ya está mirando por dónde yo voy. Pero una obediencia radical, si el jefe te pregunta, trabaja 15 horas, el que tiene obediencia radical no anda preguntando cuánto dinero me vas a dar, o si me vas a pagar overtime, o qué es lo que voy a hacer. Una obediencia radical dice sí sin preguntar. Hermanos, ¿por qué es importante la obediencia radical en nuestras vidas? ¿Por qué? Porque muchas veces la obediencia radical, cuando tú la practicas en tu vida, comienzas a ver la mano manifestada de Dios en tu vida. Y es ahí, hermanos, donde el Señor comienza a obrar en ti, cuando tú comienzas a hacer las cosas de Dios sin preguntarle el por qué. Cuando el Señor te manda a hacer algo, muchas veces decimos: es que yo no lo quiero hacer porque tengo miedo. O es que no lo voy a hacer porque no puedo hablar en público. O no lo voy a hacer porque ahí están los hermanos, otros que lo pueden hacer. Siempre andamos cuestionando y siempre hay peros y peros. Pero nomás tú tienes necesidad y comienzas a ser obediente siempre y cuando te conviene. Amén o ouch. Muchos de nosotros aquí, hermanos, llegamos ante los caminos del Señor, ante la presencia de Dios, o a los caminos del Señor porque teníamos necesidad de algo. Amén a eso. Yo soy uno de ellos. Si no hubiera necesidad en aquel entonces, cuando yo me presenté ante la presencia de Dios, yo no hubiera buscado la presencia de Dios. Pero muchas veces el Señor llama y quiere llamar tu atención para que tú seas obediente. Y no solamente obediente, sino un obediente radical. Alguien que no cuestionea, alguien que no pregunta, alguien que lo va a hacer sin pensarlo. Gloria a Dios. ¿Cuáles son las características de la obediencia radical? 1, confianza totalmente de Dios. Creer que Él lo sabe, lo que hace cuando no entendemos. Porque muchas veces el Señor te llama a que hagas algo, amén, y no lo hacemos porque no lo entendemos. Cuando el Señor te dice: tienes que tener confianza totalmente de mí, sin preguntarle. Pero muchas veces nosotros no tenemos obediencia radical porque queremos saber el por qué. Si no lo entendemos, no lo hacemos. Según la característica de la acción inmediata, el Señor quiere que tú actúes ya, que no lo dejes para el día de mañana. ¿Cuántos de nosotros aquí hemos dicho: el Señor te ha mandado a que tú hagas algo y tú dices: no, lo voy a hacer mañana? El Señor sabe mi corazón. Cuando el Señor te dice: papi, hazlo ya. Tienes que ser obediente, no esperes a la crisis. Algo que yo he aprendido, hermano, porque yo tenía algo que yo buscaba a Dios solamente cuando yo tenía necesidad de Él. Y era ahí donde yo doblaba rodillas y buscaba la presencia de Dios. Pero ¿sabe qué es lo que yo estaba haciendo? Mandándole un mensaje erróneo a Dios. Que la única forma de yo buscar la presencia de Dios es cuando yo tenía necesidad o tenía una crisis. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, buscamos a Dios solamente para cuando nos conviene? Tercera, la consistencia. Mantenerse firme día tras día, incluso cuando nadie más lo hace. Cuarta, sacrificio personal. Renunciar a comodidades, opiniones humanas o caminos fáciles.
Cuando tú eres obediente, estás teniendo un sacrificio personal. Tienes que renunciar a las comodidades. ¿Cuánto le gusta estar cómodo aquí? Yo soy uno de ellos. A estar cómodo, donde no tengo que hacer nada, donde tengo que hacer absolutamente nada. Pero cuando eres obediente radical, lo menos que estás haciendo es estar cómodo. Siempre estás haciendo algo. Y una de las cosas tremendas de nosotros los humanos es que a nadie le gusta salir de la comodidad. Siempre queremos estar cómodos. Siempre. Obediencia radical es actuar según Dios, no según lo que ves, sientes o entiendes. Obediencia radical es actuar según Dios, no según lo que ves, no según lo que sientes o no según lo que entiendes. Primer punto, imaginen, me quedan 14 minutos. Primer punto, ¿qué busca el Señor? En Génesis capítulo 6 versículo 9 dice, esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo e íntegro entre su gente y anduvo fielmente con Dios. Tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. En medio de la oscuridad, Dios no buscó la mayoría. Dios no escogió al más inteligente. Dios no escogió al más fuerte, sino siempre anda buscando a alguien que obedezca. A alguien que sin negociar, sin excusa y sin mirar las circunstancias, Dios siempre anda buscando personas que caminen con Él, que no solamente escuchen la voz de Dios, sino que actúen sobre ella radicalmente, aunque todo a su alrededor esté en contra. Una de las historias que me llamó la atención, y yo he leído esta historia de Noé, pero nunca lo había visto de esta forma, hermano. El Señor no busca cantidad, busca calidad. No busca perfección externa, busca fidelidad interna. El Señor no anda buscando cómo te ves por fuera. El Señor no anda buscando cómo te vestís, cómo actúas, sino el Señor anda buscando corazones. Corazones que le obedezcan, corazones que estén dispuestos a dar la vida por Él. Corazones que no cuestionen, que confíen plenamente en Dios. El problema de nosotros es que confiamos, pero limitadamente. Y cuando el Señor te hace salir de tu zona de confort, es ahí donde comenzamos a cuestionar. Es ahí cuando comenzamos a ponerle excusa al Señor. Mire, dije, y algo más profundo e intenso, hermanos, que tu obediencia radical puede transformar destinos y cambiar generaciones. Podemos ver cómo Noé transformó y perseveró generaciones enteras por medio de sus 3 hijos. Miren, yo tengo un montón aquí escrito, pero le voy a hablar de corazón. ¿Sabes que cuando el Señor te llama a ser obediente, es porque no solamente quiere cambiar tu vida, sino quiere cambiar la generación que viene detrás de ti? Porque el pecado entró por un hombre, pero la gracia también entró por Jesús. Amén. El pecado entró por un hombre, pero la gracia y el poder entró también por un hombre. Y cuando, hermano, Noé, la historia de Noé es bien impactante. Mire, yo he dado clases a los niños y he hablado del Noé y el arca y todo eso, pero va más profundo con eso. Mire, la obediencia de Noé fue tan grande, hermano, que no solamente salvó su vida, sino salvó la vida de las personas que venían detrás de él. Entonces el Señor me estaba diciendo qué tan importante es que tú seas obediente, porque va a cambiar tu vida, pero también va a cambiar la vida de tus hijos y de tus nietos y los bisnietos. Porque mire, en Deuteronomio 7:9 dice: por tanto reconoce que el Señor tu Dios es el único Dios, el Dios fiel que cumple su pacto por 1000 generaciones y muestra su fiel amor a quienes lo aman y le obedecen sus mandamientos. Nosotros cantamos una canción aquí y me encanta, ya tenemos varios días que no la cantamos, pero dice que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. ¿Usted se la sabe? ¿Cómo dice? Que te cubra hasta 1000 tu familia y los hijos de tus hijos.
Yo no soy cantante. Yo quiero dejar un legado. ¿No te ha pasado de que tu abuelo fue el gran borracho de la cuadra? Y después tu papá también le siguió los pasos. Y no era solamente el abuelo y el papá. Ahora tú también. Porque nadie se tomó el tiempo en esa familia de cambiar el destino, de cambiar el futuro. Porque nadie fue obediente radical. Cuando tú uses la obediencia radical, no solamente el Señor te transforma por fuera, sino por dentro. Y cuando no cuestioneas, cuando no hay excusas, cuando te sales de tu comodidad y comienzas a hacer lo que el Señor te hace sin preguntarle nada, no solamente transforma tu vida, sino que transforma la vida de tus hijos y los hijos de tus hijos. Y te das cuenta, por eso que al principio decíamos que Noé no solamente cambió la historia de la humanidad, sino también cambió la historia de su familia. Por eso que hubo salvación para él y los que lo seguían por su obediencia radical. El Señor quiere bendecir a tus hijos y los hijos de tus hijos, pero tiene que haber una obediencia radical que comience contigo mismo. Tienes que cambiar el futuro de tu legado, el futuro de tu familia. Si tú fuiste borracho, ¿tú quisieras que tu hijo fuera borracho? Claro que no. Entonces, ¿por qué no cambias? ¿Por qué no hay obediencia radical? ¿Por qué no cambias el destino de tu familia? O los hijos de tus hijos. Yo quiero ver el día de mañana a mis nietos y que mis nietos puedan decir, es que el abuelo, ¿verdad? Ese abuelo con sus imperfecciones, pero él siguió a Cristo. Tuvo errores en su camino, pero ahí estuvo y se mantuvo. Porque el Señor, hermanos, no te da la medalla, como lo dije al principio, te da buenos zapatos para que tú corras esta carrera. Y esto no es hermanos, no es fácil. Si alguien te dijo que seguir a Cristo era fácil, te mintió. Si alguien te dijo que ibas a ser color de rosa en el caminado de Cristo, te mintió. Porque aquí se llora, hermanos. Aquí lloras. Aquí hay momentos que tú no sientes la presencia de Dios. Hay momentos que tú levantas la mano, pero no sientes ni la presencia de Dios. 2, ¿qué pide el Señor? 6:11. Ustedes me deberían de regalar una media hora más. Génesis capítulo 6 versículo 11 dice: pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y que la gente había corrompido su conducta, dijo a Noé: he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Constrúyete un arca de madera. Mira, aquí van las instrucciones y lo que el Señor le está pidiendo a Noé. Dice: constrúyete un arca de madera resinosa, hazle compartimientos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas: 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Hazla de 3 pisos con abertura a 1 codo de techo y con una puerta en sus costados. Hermano, Dios le da las medidas exactas, los materiales y el propósito. Y Noé obedeció a cada detalle al pie de la letra sin cambiar nada. Míreme, yo quisiera, ¿cuánto leen la Biblia aquí? Solo los domingos, ¿verdad? Mire, aquí hay algo tan profundo aquí en esa historia. Dios le manda a hacer algo que estaba fuera de la lógica humana, a construir un barco cuando en la historia nunca nadie había hecho un barco. Y le dice: hazte un barco porque se viene una lluvia, un diluvio. ¿Cuánto? Si usted lee la historia, hermano, en la tierra nunca había llovido, no había caído lluvia. Le dice: se viene algo grande, necesito que tú construyas un barco y que lo hagas así, así y así. Si yo hubiera sido Noé,
Gracias a Dios, no, ¿verdad? Pero si hubiera sido Noé, le hubiera dicho a Dios: vos estás loco. ¿Que haga un qué? Un barco, porque se viene una lluvia. Y yo hubiera dicho: fíjate que esa voz no es de Dios. Eso que quizás comí varias pupusas una noche anterior, ¿verdad? O unas arepas y me cayó mal. Pero algo que nos tiene que llamar la atención, hermano, es que Noé, hermano, no anduvo preguntando, no anduvo cuestionando a Dios. Estaba fuera de la lógica humana, pero Noé obedeció. Y no solamente obedeció a algo que no tenía lógica humana, hermano, y se puso a trabajar. Y dice la palabra que mientras él estaba construyendo, mientras estaba haciendo quizá algo absurdo, algo loco para la generación de aquel entonces, la gente comenzó a burlarse de él. ¡Ah, estás loco! ¿Cuántas personas se están burlando ahorita de ti por tu fracaso? ¿Cuántas personas se están burlando ahorita porque has caído? O porque te está yendo mal. ¿Cuántas personas se están burlando ahorita porque no miras, verdad? Sales que se cierra una puerta, se abre otra y se cerraron. ¿Cuánta gente se está burlando de ti y estás poniendo atención a esos ruidos? Gloria a Dios. Con Noé se burlaban. Con Noé le decían: estás loco. Un barco, una lluvia. Hermano, pero no le importó el ruido de afuera. A Noé lo que le importaba era agradar a Dios, seguir las reglas de Dios. El Señor me dice a mí: deja de escuchar los ruidos. La gente siempre te va a criticar, hagas o no hagas. ¿Y sabe qué es lo más difícil? Que la misma familia de nosotros son los que más nos critican. Pero Noé no cuestionó. A pesar de las críticas, hermanos, a pesar de los malos comentarios, a pesar de las burlas, Noé siguió construyendo. Y algo que me llama la atención, hermanos, que este barco no se fabricó ni en un día ni en 2 días. Se tomaron años. El Señor me dice: no esperes ver cambios quizás inmediatamente en tu vida. Hay cosas, hermanos, que se necesitan tiempo. Tu carácter, tu orgullo, ouch, tu indisciplina, tu comodidad. Hay muchas personas, hermanos, que no han mirado la presencia de Dios en su vida porque hay orgullo en sus corazones. Hay mucha comodidad. El servir a Cristo no es solamente los domingos. El servir a Cristo es un estilo de vida. El seguir a Cristo es un estilo de vida que se vive 24 horas los 7 días de la semana. Es que yo soy obediente los domingos. Voy a misa, dicen, ¿verdad? Voy a misa. Voy a la iglesia de Dios. ¿Y quieres que Dios trabaje en tu vida? No. ¿Cuántos padres hay aquí? Yo tengo hijos. Yo prefiero que es bonito cuando tu hijo te dice: papi, tú estás chulo, qué guapo, y que ay, mi papi, y todo eso. Y tú como padre dices: ese es mi hijo, mi hija. Te llena de alegría. Pero algo más grande que eso. Yo me pongo más contento cuando ellos me obedecen a mí. Yo prefiero que no me digan papi chulo, pero que me obedezcan. Lo mismo es el Señor con nosotros. ¿Cuánto le decimos gloria a Dios, aleluya? Y cantamos y buscamos, pero no más salir de las puertas y está siendo desobediente. ¡Auch! Dios llama a obedecer radicalmente para que lo imposible se haga visible, para que su poder se manifieste donde la lógica humana falla. Algo que mi papá me enseñó, me dijo: hijo,
siempre trata de hacer lo posible, lo que tú puedas hacer para que Dios haga lo imposible. Preocúpate de hacer lo posible para que Dios haga lo imposible en tu vida. Pero muchas veces nosotros no queremos ni hacer lo posible. Dios llama a obedecer radicalmente para que lo imposible se haga visible. Dios nos hace varias preguntas a cada uno. 1. ¿Obedecerás aunque no entiendas? ¿Obedecerás aunque tú no le entiendas lo que Él te está pidiendo? 2. ¿Actuarás aunque nadie más lo haga? Una de las cosas de los muchachos de trabajo dice: es que yo no lo hago porque mira, aquel fulanito también se la anda escondido y no está haciendo nada. Yo les digo: no te preocupes por él, haz lo tuyo. Él va a tener su recompensa, así como tú vas a tener tu recompensa. No te preocupes por lo que hacen o no dejen de hacer a otra gente. Preocúpate por ser obediente. 3. Construirás arcas en medio de la sequía para salvar esta generación y tu generación. La obediencia, que parece locura para el mundo, es la llave del poder de Dios. Dios nunca explica todo cuando llama a obedecer, porque la obediencia no se basa en información, sino en confianza absoluta. Este año, hermanos, ha sido un año muy duro para muchos. Quizás hubo una separación, un divorcio, quizás perdiste tu trabajo, quizás tus hijos se fueron, qué sé yo. Pero el Señor te dice: yo necesito que seas obediente radical para que yo haga lo que tenga que hacer en tu vida. Es triste ver personas que estamos y que alabamos a un Dios todopoderoso, pues y nuestra condición espiritual esté en los suelos. ¿Cuánto tiempo tienes de haber conocido a Dios? Pero cuando te examinas interiormente, tu vida sigue siendo lo mismo, aún peor quizás muchas veces. El Señor te manda a que tú camines como hijo, que hables como hijo, que actúes como hijo. Porque el Señor te manda a ser hijo, te manda que tengas una obediencia radical. Y yo ya voy a terminar con esto. Yo te digo, y quiero que me acompañes a declarar esto a voz alta. Yo ya voy a terminar. Y repite conmigo: di: hoy declaro que mi oído esté afinado a la voz de Dios. Dígalo más fuerte: y mi corazón está rendido para obedecer sin negociar. Renuncio a la lógica que me limitó, al miedo que me detuvo y a toda obediencia a medias. Desde hoy camino en obediencia radical. Dígalo más fuerte: construyo el arca antes de ver la lluvia, y por mi obediencia se rompen maldiciones, se abren los cielos y se establecen bendiciones hasta 1000 generaciones. Lo que Dios habló de mí se cumplirá, porque yo obedeceré en el nombre poderoso de Jesús. ¿Quieres ver cambio en tu vida? Yo me río cuando la gente saca sus maletas, ¿verdad?, al fin del año, y se pone, ¿verdad?, lo rojo, ¿verdad?, y comienza, y le dan vuelta así a la manzana 7 veces. No sé qué hacen, yo nunca lo hice. Pero tú quieres ver la mano de Dios en tu vida este 2026. Sé un obediente radical, no un obediente a medias, sino un obediente radical. No cuestiones a tu Creador, hazlo. Y tú sabes que Dios te está llamando desde muchos años. Es hora que tú actúes y tomes la decisión de aceptar a tu Dios todopoderoso. Te invito a que te pongas de pie. Amén.